cuando hablamos del miedo, hablamos de una realidad, perdón la obviedad de lo que voy a decir, ¿no? Pero hablamos de una realidad subjetiva. ¿Eso qué significa? Claro, obviamente, significa que lo sentimos cada uno. ¿Y eso qué significa? Y bueno, que tiene una variedad de colores, de dimensiones, de tamaño, de expresiones, tan múltiples como múltiples y variados somos nosotros. Entonces, hablamos del miedo, pero en realidad, estrictamente, a la hora de una aproximación más precisa, tendríamos que hablar de los miedos, porque cada uno de nosotros está atravesado por miedos, y por miedos que, podríamos decir, llevan nuestra huella digital, es decir, miedos que llevan nuestra identidad, nuestra particularidad, nuestra originalidad. Entonces, bueno, nosotros acá vamos a hablar en términos genéricos. Después cada uno va a tener que entrar al probador, como si estuviera en una especie de tienda de ropa, entrar al probador y ver si este miedo me queda bien, si están hablando de este o es el otro, entonces traeme otro número, ¿no? Al que está afuera esperándote. Bueno, eso es una tarea que cada uno después va a tener que hacer, ¿no es cierto? Insisto que hablamos en términos genéricos. Y bueno, creo yo que cuando hablamos de los miedos, hablamos de una emoción fuertemente desacreditada. Es decir, popularmente, genéricamente, el miedo muchas veces se lo llama una emoción negativa. Y parece que si es una emoción negativa, es malo tenerla, porque nadie quiere tener algo negativo. Y entonces hay una frase que seguramente más de una y más de uno ha dicho, y quizás yo también me incluyo: no tengas miedo, ¿no? ¿Cuántas madres, cuántos padres, ¿no?, a sus hijos: no tengas miedo? Una frase que es, pero de cajón en el sentido más literal de la palabra, porque es una frase de velorio, es: vos tenés que ser fuerte, ¿no? Si alguien que vamos a saludar porque es el familiar de alguien difunto que acaba de fallecer, y la frase que ese fulano recibe es: vos tenés que ser fuerte, que es la contrapartida de no tenés que tener miedo. Pareciera que el miedo hay que vencerlo, ¿no? Y entonces tenemos millones de películas, ¿no?, en donde aparece alguien tipo director técnico o vas a saber quién, diciendo: tenés que vencer el miedo, ¿no? Entonces el joven sale ahí, se lanza a la aventura porque es valiente y vence el miedo, porque no se puede vivir desde el miedo. El miedo, dicen por ahí, es sinónimo de debilidad. El que tiene miedo es un cobarde, escuchamos por allá, ¿no? Ni hablar en ámbitos en donde se cultiva la hombría. El miedo en instituciones militares, imagínense, ¿no? Absolutamente inadmisible. Así que cuando hablamos del miedo, hablamos de una emoción que tiene muy mala prensa,
hablamos de una emoción que históricamente se la mira, se la ve desde esta óptica que yo más o menos trato de caricaturizar, ¿no? y de reflejar, pero en realidad, ¿qué es lo que fundamentalmente muestra el miedo? El miedo evidencia una amenaza próxima, una amenaza de cualquier tipo, de cualquier condición, una amenaza del tipo física, siento que alguien me puede hacer daño físicamente, una amenaza del tipo económico, siento que puede haber, no la hay, puede haber una devaluación, siento que puede llegar a haber una crisis, no la hay, y eso me amenaza y entonces me genera miedo. Una amenaza del tipo afectivo, pienso que alguien puede dejar de quererme, que alguien puede abandonarme, y entonces eso me genera miedo. Una amenaza material de alguien que pueda quedarse con algo mío, que me pueda robar, o algo que se pueda romper, ¿no? Pero finalmente el miedo siempre pone en evidencia que hay una amenaza, o mejor dicho, que yo veo una amenaza, porque las amenazas no andan dando vuelta por ahí en el aire. Soy yo que hay algo que percibo como una amenaza. Y entonces acá es donde el miedo no solo evidencia que hay una amenaza, sino que el miedo no solamente evidencia una amenaza próxima, sino que el miedo me dice que mis recursos para enfrentar esa amenaza son escasos. Un ejemplo sencillito. Supongamos que tengo que ir a rendir un examen, ¿sí? Y supongamos que yo, por algún motivo, no logré estudiar toda la materia, ¿sí? No logré estudiar toda la cantidad de unidades que el programa pedía, ¿no? Entonces, en vez de estudiar las 10 unidades del programa, estudié 5 unidades. Claro, mis recursos, vamos a decir, son 5. Pero la amenaza es de 10. Entonces hay una desproporción entre la amenaza que está representada por la profesora, que me va a tomar el examen, o el profesor, y cómo yo voy a responder, y mis recursos. Ahora bien, seguramente voy a ir al examen con mucho miedo. Si logré estudiar perfectamente las 10 unidades, si logré hacer un resumen y estudiar con conciencia y con tiempo, bueno, sí, voy a ir al examen con cierta inquietud, bueno, porque un examen siempre es un examen y genera emociones, pero bueno, voy a saber que mis recursos son adecuados. Ponemos siempre una cosa quiero decir antes. Entonces, ¿el miedo es un problema? ¿O el miedo evidencia una desproporción entre mis recursos y la amenaza que se me presenta? El ejemplo que pone Norberto Levi, del cual estoy tomando un poco este ámbito teórico, en un libro que les recomiendo que se llama La sabiduría de las emociones, de Norberto Levi, con B corta y griega, Levi.
él dice algo muy simple y muy sencillo. Dice, el miedo es como la luz en un tablero de un auto que se enciende para avisarme que el tanque de nafta está vaciándose. El problema no es la luz que se enciende. El problema es que el tanque se está quedando sin nafta. Ahora, si yo le echo la culpa a la luz, y claro, no estoy teniendo una lectura adecuada. Es decir, esta luz de porquería, con esta luz yo no puedo manejar. Fíjate, la presencia de la luz que se enciende me fastidia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tanto me fastidia esta luz que voy a hacer de cuenta que no está. Y entonces es más, la voy a tapar con una cinta. Voy a hacer de cuenta que la luz que está destinada a ser amiga, yo la voy a ocultar. Esa luz va a dejar de mostrarme dónde está el problema, que es en el tanque de nafta, y en algún momento voy a tener un problema mayor, que es quedarme sin nafta. Entonces dice Norberto Levi, dice, la luz es como el miedo, que me anuncia, que me avisa, y que desde su sabiduría me advierte que tengo que hacer algo para solucionar esa desproporción entre la amenaza y mis recursos. Dos cositas más y ya abrimos los micrófonos. Claro, hasta acá parece como una especie de ecuación matemática fantástica, porque digo, a ver, ¿qué tamaño tiene la amenaza? Y el tamaño es de 20, por poner un número al azar. Bueno, a ver, ¿para qué me fijo a ver qué tamaño tienen mis recursos? ¿No? Como si fuera con un metro, mido, digo, mis recursos tienen 20. Ah, listo, fantástico. Mis recursos son de 30. Espectacular, hacemos la plancha. Digo, no, pará, mis recursos son de 15. Me faltan 5 para llegar a la amenaza. Bueno, entonces voy a ver cómo gestiono y pido al Rappi que me traigan en moto 5 para que mis recursos lleguen a 20. Obviamente, así no funciona la vida. ¿Cómo saber qué recursos tengo? Porque por algún motivo veo yo, y esto es una mirada absolutamente mía, por algún motivo veo que en general nos sucede que creemos tener menos recursos de los que verdaderamente tenemos. Entonces, como papás, por ejemplo, escuchamos que el nene dice, no me va a salir esto. O escuchamos que otro nene dice, no, yo no voy a ser capaz de aprender a andar en bici. O escuchamos que otro dice, no, esto no es para mí, esto de nadar no es para mí, o lo que fuere, ¿no? Y nosotros como adultos sabemos que el niño tiene esa capacidad. Pero el decir del niño es otro. Y él dice, no, yo no soy para esto, yo no tengo esta capacidad, yo no sirvo para esto otro. Esto siempre me va a salir mal. Entonces, ¿cómo saber cuáles son mis recursos? Ahora bien, esta pregunta también va unida a otra. ¿Cómo saber
de manera ajustada cuál es verdaderamente esta amenaza. Esto que yo considero una amenaza. Porque en esto también es una mirada personal y por supuesto totalmente opinable, pero que mayormente consideramos o sobredimensionamos lo que consideramos una amenaza. Y algo que puede ser una amenaza, por ponerle una dimensión, porque no se lo pueda mensurar matemáticamente, una amenaza pequeña, normalmente le subimos el volumen y la percibimos emocionalmente como algo tremendo, terrible. ¿Qué voy a hacer si me llega a pasar eso? Como si fuera que se juega la vida o la muerte, vas a saber de quién. Entonces, por un lado, como sé cuáles son mis capacidades verdaderas y cómo hago para... Vamos a recibir a Gloria. Bienvenida, Gloria. ¿Y cómo hago, por otra parte, para dimensionar de manera ajustada cuál es el tamaño de esta amenaza que yo estoy percibiendo? Otra pincelada más, y es la última, y ya abrimos los micrófonos. El miedo, o frente al miedo, yo puedo hacer dos cosas. O lo acepto, o lo recibo, o lo escucho para ver qué tiene para decirme. Y en el caso de la luz que se enciende en el tablero, si acepto esa luz y la escucho, la luz me dirá: mirá, tenés presente que te estás quedando sin nafta y que para hacerte la vida y el viaje más feliz, fíjate de parar en la primera estación de servicio. Yo digo: gracias, luz, por ayudarme. O al miedo, en vez de aceptarlo y de escucharlo para que me diga su saber y aquello a lo que está destinado, o el miedo lo suprimo, si es que creo que puedo hacerlo. Pero supongamos que yo crea que puedo suprimirlo, ¿no? Entonces digo: no, yo no puedo tener miedo, esto a mí no me puede dar miedo, yo no puedo tener miedo porque soy una persona adulta, soy una persona de fe, soy una persona que ya ha pasado distintas cantidades de crisis o de situaciones complejas, difíciles, y esto a mí no me puede dar miedo. Y entonces le pongo 5 candados, una llave y no sé cuántas vueltas de cadena, y digo: no, esto no, yo no tengo miedo. Bueno, por más que mire para otro lado, por más que crea que suprimí o borré el miedo lo que hace es como crecer de manera subterránea, ya que yo no le dejo lugares para aflorar, ¿no? Porque voy como taponando y sellando para no escucharlo y no verlo y creer que si no hablo de él no existe, y si no pienso en él no está, ¿no? Entonces el miedo empieza a crecer de manera subterránea, porque el miedo no desaparece, porque es parte de nuestra humanidad, sería imposible que desapareciera. Y al crecer va como si fuera algo subterráneo, ¿no? Como esas napas de agua que van como entrecruzándose, ¿no? y cubriendo todo un terreno
que de afuera uno no ve y que en algún momento encuentra un resquicio, una rendija, ¿no? Una grieta, y el miedo entonces sale, y a eso lo llamamos fobia o ataque de pánico. Bueno, hasta ahí algunas pinceladas para ponernos en clima y calentar motores. Ahora la idea sería, como siempre hacemos, a medida que cada uno quiera, habilita directamente el micrófono, y bueno, y vamos compartiendo, y reflexiones, preguntas, experiencias, bueno, lo que cada uno quiera compartir y como nos vaya saliendo, recordando que estamos en un espacio de compartir, de reflexionar. Acá esto no es a ver quién acierta o quién no acierta, no. Porque acá no hay profesor, así que con esa confianza y con esa distensión, si quieran, Miriam se abrió el micrófono. Vamos, Miriam. Sí, porque dejaste ahí el tema. Perdón que tengo a los nenes jugando atrás y se escucha mucho ruido. Muy bien, son los avatares de la virtualidad. Dejaste planteadas estas preguntas que para mí eran como súper interesantes, indagar respecto de cómo ver de manera bien ajustada nuestros propios recursos y la amenaza, ¿no? Entonces, si alguien me hiciera esa pregunta, no te voy a decir que como profe me la respondas, pero si alguien me hiciera esa pregunta, ¿cómo tendría que pensarla? Cuando nos pasa esto de que podemos detectar que hay como es re común esto de la sobredimensión y la desvalorización, ¿no? Las dos cosas juntas. ¿Cómo hacer para hacer una mirada más objetiva, si se puede decir? Se me ocurre esta imagen que hace un tiempito me viene dando vuelta y que me parece muy, muy simpática y muy profunda a la vez. Alrededor del año y 2 o 3 meses, cada uno de nosotros empezó a dar sus primeros pasos. ¿Sí? No nos acordamos, pero empezamos a hacerlo. Y empezamos a aceptar un desafío que desconocíamos: mantenernos de pie. Que ahora, bueno, nos parece, qué sé yo, absolutamente obvio. Ninguno de nosotros cuando se para de la silla dice: uy, voy a tener que mantener el equilibrio, qué difícil, ¿cómo voy a hacer? Poner un pie adelante, después el otro atrás. No, directamente lo hacemos. Pero en ese momento era un desafío descomunal, mantenernos erguidos, de pie. Ese desafío lo enfrentamos y fracasamos, ¿o no? Unas cuantas veces seguro, y más de una vez terminamos sentados en el piso, y quizás más de una vez terminamos derramando más de una lágrima. Es decir, el desafío era muy grande. Los primeros intentos fueron fallidos y, sin embargo, ninguno de nosotros se dijo a sí mismo: esto no es para mí. Ninguno de nosotros se dijo a sí mismo: mis recursos no alcanzan. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos volvimos a parar. Volvimos a intentarlo. Y seguramente volvimos a fracasar. Y volvimos a intentarlo. Y bueno, tan mal no nos fue. Entonces, cuando decimos: no, bueno, este desafío es muy grande para mí, por lo pronto, yo dudaría. Por lo pronto, yo no estaría tan seguro de ese juicio que hacemos del desafío, de la amenaza, o de eso a lo cual tenemos
que responder, ¿no? Yo ponía el ejemplo del examen, o bueno, el ejemplo de cualquiera. Bueno, muchas de ustedes, y no todas, son mamás. Bueno, vaya desafío, vaya desafío. Y bueno, y lo aceptaron. Y yo no sé si estuvieron contabilizando, a ver, como hacía yo recién de manera caricaturesca, a ver cuántos recursos tengo. Se lanzaron. ¿Por qué? Porque, digo yo, ¿no? ¿Qué sé yo? Como si yo estuviera dentro de ustedes. Se lanzaron por el amor. Y bueno, y después vemos, habrán dicho. Y después vemos si me encuentro con que me falte algún recurso y busco cómo adquirirlo. Y entonces habrán adquirido tantos recursos y le habrán preguntado al pediatra y habrán hablado con las abuelas de los nenes y habrán hablado con las amigas y habrán visto qué sé yo, no sé, programas de televisión, la habrán visto a Verónica Barano hablar de cómo ser mamá. No sé, se habrán esforzado en adquirir recursos y habrán salido adelante. ¿Habrán tenido algún fallo? Y seguramente, como cuando empezábamos a dar nuestros primeros pasos. Genial. Pero no los detuvo. No, hola Yaria, no, yo me resisto a dar una respuesta así, tipo receta de cocina. 100 gramos de harina, 50 gramos de manteca. Eso servirá para las tortas, pero por lo pronto yo creo que desconfiar un poco de esos juicios a priori, ¿no? Decir, no me va a salir, no me va a ir mal. El otro día estaba mirando el partido de tenis y el Peque Schwartzman, que es un argentino, le tocaba jugar con Nadal, un monstruo absoluto, número 2 del mundo, un tipo de otro planeta. ¿Le habrá dado miedo? Seguro. ¿Habrá sentido que el desafío lo superaba en sus recursos? Sí, claro, sí. Jugar con el número 2 del mundo. Entró a la cancha igual. ¿Quién ganó? Y bueno, el último partido lo ganó Nadal y Schwartzman perdió. Y bueno, pero habrá otro partido y quizás Schwartzman lo gane. De hecho ya le ganó una vez. ¿Qué otra persona más Marcelo, diría un vendedor en el tren? ¿Alguien dijo algo? acá. Pablo, perdón, dale Pablo, sí, te escucho, te escuchamos. ¿No me ibas a decir algo más? No. No, siguiendo con la misma pregunta que de Miriam, el tema recursos y miedo. ¿Cómo saber cuando a uno le agarra miedo por ponerle, no sé, algo familiar, al saber que por ahí va a perder un familiar, porque sabe que bueno, está enfermo, es muy aferrado a eso? O cuando es de miedo a decir, uy, tengo miedo a fracasar, ¿qué hago? ¿Cómo se para uno ahí ante eso? ¿Cómo hace yo? Bueno, sé que tengo esto para decir que no voy a tener miedo al fracaso, o sé que mi familiar va a salir adelante. O no. O no, y bueno, la fuerza continúa. El otro día fui a ver a un señor de 97 años.
va a salir adelante. ¿Qué significa va a salir adelante? El señor de 97 años, bueno, sí, antes o después iba a fallecer. Bueno, de hecho, a la semana falleció. Tengo miedo, como decía recién Pablo, tengo miedo a fracasar, ¿no? En un examen, en un proyecto, en un trabajo, en una relación afectiva. Tengo miedo a fracasar. Hola, bienvenido, miedo. Sí. Entonces le preguntaré al miedo. Claro, sí. No, yo no tengo miedo al fracaso. No. Si hay alguien que no le tiene miedo al fracaso, dos posibilidades. O tiene que ir al psiquiatra, o me está mintiendo. o se está mintiendo. Puede ser, ¿no? Entonces, alguien que le tiene miedo al fracaso, bienvenido a la humanidad. Vamos, bien. Un poroto a favor. Esto se llama humanidad. Recibir el miedo a fracasar. Bien. Bueno, entonces me preguntaré, ¿qué es fracasar para mí? ¿Qué será fracasar? Porque si para mí fracasar, pongamos por caso, ¿no?, pueda significar la vida ya no va a tener más sentido, bueno, entonces parece que ese fracaso va a marcar un antes y un después, o sea, va a marcar que mi vida continúe, o por lo menos yo lo percibo así, lo más probable que no, ¿no? Pero bueno, si yo lo percibo así, lo percibo así. Entonces, ahí necesitaré ponerme a conversar conmigo mismo, o con alguien, porque por ahí necesito que alguien me ayude, a dimensionar de manera ajustada verdaderamente cuál es ese tamaño de esa amenaza o de ese posible fracaso. Imagínense que previo al partido de tenis, yo le pregunto al Peque Schwartzman, que va a jugar con Nadal, le digo, che, si fracasás, ¿qué puede llegar a pasar? No, imagínense que me dijera, no, yo no puedo fracasar, porque después voy a quedar mal con todo el mundo. ¿Cómo voy a hacer para volver a mi casa? ¿Cómo voy a mirar de frente a los demás? Voy a perder la dignidad y voy a... no, ese muchacho no va a entrar a jugar. Y además si llega a entrar va a jugar pésimo. Ahora, si ese muchacho me dice, y sí, bueno, sí, es verdad, puedo fracasar, y bueno, si fracaso, bueno, sentiré el gusto amargo del fracaso, sí, claro, no va a ser una alegría, pero bueno, habrá sido una experiencia, veré qué golpes míos tengo que aprender, que ajustar, veré qué cosas no me salieron bien, veré si necesito ejercitarme más, tener más entrenamiento, veré qué recursos necesito adquirir más. Y la vida continúa. Entonces, ese fracaso, que es un fracaso, porque perder un partido de tenis no es un logro, es un fracaso, y él lo vive como fracaso, será un fracaso, pero será un fracaso del cual se puede aprender. ¿Qué quiero decir? Que después de haber fracasado, su corazón estará en paz, porque la vida sigue teniendo sentido. Yo no quiero contestar como si fuera, ¿viste?, un juego de preguntas y respuestas, porque yo simplemente arrimo el bochín y comparto mi mirada, pero no como diciendo tomen nota de esto porque de acá salen, no. Comparto mi mirada respecto a esta pregunta que hacía Pablo, bueno, Miriam, ¿no?
pero bueno, quizás alguno también pueda aportar o compartir algo. Bueno, es que está abierto a lo que cada uno quiera sumar, ¿no? Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. A mí me hizo mucho bien una experiencia que tuve. A ver. Mi nieta tenía 3 o 4 años, más no tenía. Yo soy una burra con la computación, pero tesonera, al final logré entrar. Por tercera vez que casi no llego a la charla. Escuché lo del auto, la nafta y se me cortó. Bueno, al margen. Entonces me dice mi nieta, Abú, ¿no me podés poner no sé qué en la computadora? No me acuerdo qué era, pero era algo. Ay, le digo, ¿por qué no le pedís a las chicas, por mis hijas que estaban por ahí? ¿Por qué no le pedís a las chicas? No, Abú, vení vos. Ellas no, vení vos. Ay, le digo, no sé hacerlo, no sé. Intentalo. Para mí fue una lección, porque eso que a mí me costó, porque en serio le decía que le preguntara a las chicas porque a mí me costaba horrores, ese intentarlo de una chiquita de 4 años, y que ella después me fue ayudando, porque me decía, toca acá, y qué sé yo, pero yo fui a hacerlo, lo intenté, al final lo logré, pero creo que eso fue muy importante para mí. Entonces, cuando hay algo que me cuesta, que tengo miedo evidentemente al fracaso, porque el fracaso no es nada lindo, bueno, pienso en esto, que una chiquita de 4 años me pudo decir, intentalo, Abú. No lo quiero compartir porque es muy, no es una receta, pero más o menos. No, preciosa la anécdota. Yo creo esto, yo creo que los niños y los adolescentes y los jóvenes no es que son valientes, porque estos son valientes, estos son cobardes. No, son conceptos y categorías que se nos ocurren a nosotros, pero a mí yo no creo en esas categorías de valiente, cobarde, no. Yo creo que los niños, los adolescentes, los jóvenes, en general, ¿no? No es que no dimensionan el riesgo. Puede ser que en algunos casos sí, está bien, tampoco voy a hacer un estudio ahora de psicología evolutiva. Yo creo que tienen un atrevimiento mayor porque consideran una capacidad interior mayor a la que consideramos nosotros. Me parece que en general los adultos andamos como más temerosos y midiendo milimétricamente si va a salir o no, y si voy a poder, y si aprieto este botón quizás se lance un misil nuclear que destruya el mundo. No, tranquilo, no, el niño, como decía yo, el niño diría, dale, Abu, apretá el enter, no pasa nada. No, y nosotros estamos ahí como pensando que en 15 minutos se autodestruirá, ¿no? Esa cosa más lanzada. Hoy escuché una frase muy simpática, ¿no? No sé bien cómo decía, pero algo así como de tanto, ¿cómo se llama? Afinar la guitarra, se terminó la fiesta. No, tanto que afinar la guitarra y estás ahí para que la guitarra suene perfecta, se fueron todos y se terminó la fiesta. Y a veces nos pasa eso a los adultos, ¿no? Tanto de que a ver si me llega a salir mal, que la fiesta se termina.
Acá quiero leer el chat. Rosana dice, hay diferencia entre miedo e inseguridad por realizar algo. Sí, yo creo que ahí vamos con Cari, que también escribió algo y ahora yo creo que están como medio, me parece que son primo hermanos, el miedo y la inseguridad. Bien, ¿qué otra persona más diría el vendedor de agujas en el colectivo? Una más, no, Marce. Sí. La dejo a Elda, una más y la dejo a Elda. Puede ser que el miedo a veces te haga más fuerte en ciertos casos, que sea miedo a la economía, miedo al fracaso, depende del caso, te haga más fuerte y no tengas miedo. A ver, se me ocurre esto, a ver qué les parece. Norberto Levi, que ya se los estoy recontra vendiendo, plantea como 3 momentos, muy interesantes. Dice, hay un primer momento que es el de la amenaza. Yo veo una amenaza. La profesora que me va a tomar examen, la chica a la que voy a invitar a salir y no sé qué me va a decir, esto que contaba yo, ya de instalar un programa en la computadora. Yo veo una amenaza. Hay una amenaza que yo veo y considero que mis recursos no son proporcionales, se me va a prender la luz del miedo, ¿no? Ahora bien, Norberto Levi dice que está la amenaza, está la respuesta del miedo y hay un tercer momento que es lo que yo pienso de este miedo. Si lo que yo pienso de este miedo es no debería estar, entonces voy a responder de una manera. Si lo que yo pienso de este miedo, que es el tercer momento, si lo que yo pienso es qué cobarde que soy, yo debería saberlo, yo tendría que poder, qué tarado, qué inútil, qué poco hombre, qué... Claro, eso no me va a hacer más fuerte, eso va a hacer que mi autoestima vaya a menos 10. Entonces, es importante este tercer momento, ¿qué me digo a mí mismo cuando siento miedo? Si siento miedo y me digo a mí mismo, bueno, parece que no estás con los recursos suficientes para afrontar este desafío o esta amenaza. Pues bien, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos interiorizarnos, podemos estudiar, podemos ver cómo responder a esta amenaza, podemos pedir ayuda, podemos pedir que alguien nos cuente cómo hizo, podemos. Entonces, eso termina potenciando mis recursos. Pero eso tiene que ver con validar el miedo. Si yo lo invalido, digo, no puedo tener miedo. ¿Cómo voy a tener miedo? Yo que soy un hombre adulto, de fe, que ha transitado senderos escarpados y ha salido indemne. Si yo invalido mi miedo, y bueno, el día de mañana va a aparecer. Pero va a aparecer como un ataque de pánico, como una fobia, como vas a saber qué. Si yo lo valido, entonces hago como el señor del auto, que cuando vio la luz en el tablero dijo, voy a parar en la estación de servicio que encuentre. Y lo hace y sigue adelante. Adquiero recursos, de la manera que sea.
a veces es necesario que alguien nos acompañe a adquirir recursos. Y ese puede llamarse psicólogo, puede llamarse acompañante terapéutico, puede llamarse counselor, puede llamarse coach, puede llamarse amigo, puede llamarse, qué sé yo, no sé, alguien que me ayude a mí a adquirir esos recursos. Dale. Elda, ahora vamos con Rosana. Dale, Elda creo que había levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Dale, Rosana. Dale, ahí te pregunta Ricardo. Sí, no, era un comentario, Un comentario. porque sentir miedo puede ser una experiencia muy, no gratificante, pero cómoda, porque nos pone en la situación de estar alerta con las amenazas, que pueden ser reales o no reales, ¿no? Uno puede tener miedo a que se le arruine la cosecha, puede tener miedo a quedarse solo, y también puede tener miedo al hablar en público, por ejemplo. Entonces son distintos miedos que uno lo que está en la situación de qué es lo que va a hacer frente a eso. Uno siempre tiene la posibilidad de elegir echarse para atrás y utilizar el miedo como excusa para no hacer algo. Entonces, el miedo te da la chance de decidir, de decir, no, esta amenaza, antes que nada, es lo más subjetivo que hay, igual que el dolor, por ejemplo. No por casualidad, el miedo en griego es Fobos, que era uno de los caballos que iba a la guerra, y el hermano de Fobos era Deimos, que es el dolor. Y son dos cosas que son muy subjetivas, porque vos no le tenés el mismo miedo que tengo yo a las ratas, y a lo mejor el dolor a vos te causa dolor, valga la redundancia, en un umbral y a mí en otro umbral muy distinto. Entonces, siempre está la personalidad de uno ahí manipulando qué es lo que vamos a hacer con ese miedo. Tenemos la chance de vencerlo, de pasarlo, o de quedarnos como en la excusa de, no, yo tengo miedo, no puedo hacer eso. Pero es muy interesante esto que dice Ricky, de cómo podemos manotear el miedo, ¿no? Y decir, no, bueno, yo no puedo, tengo miedo, y como un niño me largo a llorar y me quedo ahí, ¿no es cierto?, en un rinconcito llorando, y no porque yo tengo miedo y no puedo, ¿no? Y tal vez en el fondo esté, como dice Ricardo, esté echando mano a algo cómodo, ¿no? Porque quien no sale a la cancha, ¿no? Dice, bueno, si yo no salgo a la cancha, entonces no evito la posibilidad del fracaso. Pero tal vez si no salgo a la cancha, ya estoy fracasando. Y bueno, y ahí está la libertad, ¿no? El miedo me pone frente a esa disyuntiva. Yo cuando hablar de vencer al miedo me da miedo. Hablar de vencer al miedo mucho no me convence, porque pareciera que el miedo es enemigo y hay que vencerlo. No. Es decir, el miedo es amigo, y hay que recibirlo y escucharlo. De vuelta, la luz que se prende en el tablero no es mi enemiga, es mi amiga. Pero me incomoda. Bueno, sí, pero peor te va a ir si te deja el auto en el medio de la ruta, sin estación de servicio cerca. Claro, el fracaso va a ser mayor. Entonces, esa luz que se prende es amiga, te está advirtiendo, te está avisando. Así que al miedo mejor no hay que vencerlo.
hay que escucharlo. Elda, ¿querías contar algo, comentar algo? Sí, quería decir que los miedos te limitan mucho a hacer lo que uno quisiera hacer, ¿no? Y es como que te paraliza y te limitan a hacer lo que uno quiere, ¿no? Te pone límites, como dijimos la otra vez de los límites hablando. Yo, por ejemplo, tengo miedo a los años que pasan, ¿no? Que me pasan a mí, o sea, la vejez. Entonces, eso me da miedo porque yo sé que hay cosas que no voy a poder hacer. Y las quiero hacer igual. O sea, entonces, ahí veo los límites que voy a tener. Y eso me da miedo. Qué interesante. Sí. Los límites nos dan miedo. Y perdón que use esta palabra, pero bueno, la vejez nos da miedo. Uh-huh. Sí. Sí. Y sobre todo la vejez en una situación económica complicada, sobre todo la vejez pensando en la jubilación que vamos a cobrar, si es que vamos a cobrarla, bueno, qué sé yo, montones de adversidades, ¿no? Materiales, económicas, afectivas, físicas también, y afectivas, ¿no? También. Claro, físicas. Uh-huh. Yo puedo recibir una jubilación fantástica, pero bueno, las limitaciones físicas o los miedos a quedarme solo, Uh-huh. a que no sé, mi familia, mis amigos, qué sé yo, no se acerquen, no sé, X cosas, ¿no? Sí. La imaginación a veces Es una mala consejera. no, yo pensaría, Elda, se me ocurre esta imagen. A mí siempre me gusta la imagen de la siembra. Puede ser que, como decía recién Ricardo, puede ser que algunos tengan miedo de que la cosecha se malogre con una sequía, con una inundación, con una... qué sé yo, no sé. Y sí, puede ser. Pero si esa persona ha sembrado suficientemente, y bueno, y algo va a cosechar, seguro. Ahora, si por miedo a que la cosecha se malogre por una sequía, por una inundación, ese fulano no siembra, y bueno, y ya te estoy firmando cómo va a ser el final. Va a ser un final en donde no va a haber cosecha, porque por miedo a que se malogre, nunca se hace. Y bueno, y eso es peor. Sí. Entonces, bueno, miedo a la vejez. Hola, bienvenido. Vení, sentate acá al lado y tomemos unos mates, a ver. ¿Qué me querés decir? Claro, es como... Ahí está la cosa, sentarse y tomar mate. A veces uno quisiera hacer muchas cosas por ahí y no sentarse solamente a tomar mate. Eso lo dice uno mientras puede, ¿no? Claro. Llegado el momento voy a decir, no, me voy a sentar. No, bueno, son visitas, la de los miedos, ¿no? Son visitas que nos llegan y que, bueno, ¡ay, qué alegría que viniste! ¿Viste? Llega tu suegra y te dice, ¡qué lindo que viniste! ¡Qué bueno! Vení, sentaste, ¿no? Y tu suegra viene con el bolsito para quedarse unos días. Pero no
me pasa, que no haga eso yo. Bueno, tengo una mala noticia, Elda. Sí. El miedo no viene de visita. El miedo No. es parte de nuestra vida, claro. Sí. Y si, insisto, si yo quiero taparlo y cajonearlo, y el miedo va a aparecer. Y si yo lo escucho, y si yo converso con él, y si yo veo a ver qué tiene para decirme, y tal vez necesite a alguien que me ayude y lo busco, el miedo va a ser amigo. Una última cosita. Elda dijo, el miedo paraliza, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con algo, creo yo, debe tener que ver con algo ancestral de ese miedo que buscaba resguardar la vida de las personas, ¿no? Imagínense, ¿no? En una situación más primitiva, en donde ese instinto de supervivencia, ¿no? Hacía que cuando la persona se avanzara hacia un peligro inminente, el miedo como que lo paralizara para no avanzar sobre ese peligro, ¿no es cierto? Entonces quizás de allí antaño, de esa prehistoria, ¿no? Nos venga ese miedo que tiende a paralizarnos para no hacer nada y evitar un riesgo. Claro, a veces el problema es que no hacer nada quizás termina siendo un riesgo, pero bueno, se me ocurre eso. Gracias, Elda. Bueno, acá dice Pablo, vos decís, no hay que pelear contra los miedos, que no son el enemigo, sino aprender de ellos como el ejemplo de Gioia, ¿no? Pero si ese miedo a decir, por ejemplo, no a algo, causa que tengas un problema, se actúa de igual forma. Y a veces decir que no trae problemas. Y a veces no decir no trae problemas mayores. Y no hay una... La otra vez hablábamos, ¿no? Acá retomamos un poco lo del otro día, de cómo decir no, cómo son nuestros no. Cuando yo no soy capaz de decir no, por miedo a que me dejen de querer, por ejemplo, y voy a estar sembrando una cosecha complicada. Cuando una madre o un padre nunca le dicen que no a un niño por miedo a que el niño los deje de querer, y van a estar sembrando algo que va a ser muy difícil, muy complicado. Cuando una pareja le dice a su marido o a su esposa, nunca le dice que no por miedo a que el otro se enoje, entonces siempre le digo que sí, porque si no se enoja, entonces evita un problema. No lo evitas, lo alimentás. Y un día ese problema va a ser gigante, va a ser enorme. Entonces, no decir un no que tengo que decir no me evita un problema. Que termina siendo como el que quiere apagar un fuego con nafta. Y cree que porque es líquido lo va a apagar. No lo va a apagar. Pero bueno, a veces por miedo no decimos no. Ay, se va a enojar. Ay, ¿qué va a pensar de mí? ¿Me va a querer menos?
entonces no digo que no. Y termino haciendo lo que no quiero. Y eso tiene un costo alto, que se llama dignidad. Y pero no sé de dónde me salió este ataque de pánico. En algún lugar se empieza a cocinar. No digo que sea matemático, tipo causa-efecto, no. Yo por ahí lo presento así de manera medio trágica, pero se va cocinando. Si yo no lo saco del fuego, lo sigo cocinando. Y un día me explota. Joya, levanta la mano. Es tan educada, Joya. Dale, Joya, abrí el micrófono. Abrí. Yo digo que a veces el miedo y la inseguridad están muy emparentados, ¿no? Entonces, también aprender a distinguir qué es lo que es miedo que me atraviesa el cuerpo, porque el miedo atraviesa el cuerpo. Y la inseguridad, yo la veo, es decir, me la imagino como esa cosa media tambaleante. Entonces, para poner límites, como vos decís, también tenemos que ver ante qué, discernir frente a quién estamos. Si estamos en algo que nos atraviesa y no queremos aceptar, o una inseguridad que, bueno, qué sé yo, es tan leve que ni la enfrento ni nada, la dejo pasar. Me parece que, bueno, a raíz de una persona que yo conozco muy, muy bien, que tenía que dar una charla, y bueno, de repente tenía dos cosas. Tenía la inseguridad, por un lado, y el miedo por la otra. Entonces, ¿cómo podía ir contra esos dos frentes? ¿Cómo podía ir contra esos dos frentes sin hacerse daño a sí mismo? Es todo un desafío. Sí. Yo creo que esto que dice, bueno, Rosana creo que había hablado, ¿no?, de esta vinculación entre miedo e inseguridad, ¿no? ¿Lo habías escrito, Rosana? Me parece que es interesante, yo lo veo interesante, esta búsqueda humana y universal de seguridad. Yo creo que es una búsqueda universal de seguridad en la salud, de seguridad financiera, de seguridad económica, de seguridad material, de seguridad de seguridad cultural, ¿no? De poder, como decía Joya, de tener que dar una charla y estar seguro de lo que voy a decir, estar seguro que si me llegan a preguntar algo poder contestar. Bueno, creo que es una búsqueda, y estar seguro que si mi hijo me pregunta algo poder decirle de manera adecuada, ¿no?, exacta, precisa. Creo que todos buscamos la seguridad. Ahora bien, lo que también yo creo es que no existe esa tierra prometida de una seguridad absoluta. No existe. Si bien muchos corremos detrás de ella muchas veces, ¿no? No existe ese lugar en donde todo esté seguro. No existe. Y no hace falta decir mucho.
y desde marzo en adelante, entonces algo, claro, entonces vos llegás, te lavas las manos con alcohol, te sacas los zapatos, qué sé yo, y bueno, y eso lo hacemos porque tenemos la inseguridad. Usamos el barbijo, exactamente, tal cual, y entonces no vamos a ver a fulano, ni a mengano, ni le damos la mano, ni le damos un beso, y en vez de juntarnos, estamos acá, cada uno delante de una computadora. Tal vez esta experiencia de cuarentena, de como quieran llamarlo, de pandemia, no sé yo, tal vez esta experiencia nos venga a recordar que la vida siempre tiene un margen de inseguridad. Siempre. Aunque vos tengas una salud de fierro, aunque vos tengas una cuenta en dólares en Suiza, aunque vos tengas, como diría Roberto Carlos, 1 millón de amigos, aunque vos tengas, siempre vamos a transitar por caminos en donde hay un porcentaje de inseguridad, en donde nosotros no podemos controlarlo todo, porque no es humano eso. Alguna vez creo que lo dije, muchos de ustedes, si no todos, conozco algunos, son creyentes. En la primera página del Génesis, de la Biblia, cuando el autor bíblico quiere representar de manera simbólica y teatral el primer pecado, ¿no? Pone, simbólicamente, pone una serpiente, ¿no? Ahí como un actor, y pone a una mujer, a Eva, pero no importa, Eva, Adán, hombre, mujer, no importa, una persona. El tentador, la serpiente, busca seducirlo al hombre con dos cosas: poderlo todo y saberlo todo. La serpiente en este relato, ¿no?, simbólico, le dice: si vos comés de este fruto, van, porque habla del género humano, van a ser como dioses, es decir, omnipotentes, conocedores del bien y del mal, es decir, van a saberlo todo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que desde el origen de la historia nos seduce? Poderlo todo y saberlo todo. Y eso no es humano, porque los humanos no podemos todo, porque no somos omnipotentes, ni lo sabemos todo. Entonces, los humanos transitamos un camino de humanidad en donde la inseguridad es una compañera de camino, a veces ingrata, como el miedo, pero está ahí acompañándonos. Y bueno, y tendremos que aprender a convivir con ella y buscar eliminarla. Yo no se los aconsejo porque no se puede, es imposible, es como buscar eliminar el miedo, no van a poder, así no se puede. No es un camino de humanidad, es un camino de inhumanidad. Así que tendremos que aprender a convivir con la inseguridad que sea, la inseguridad del virus, la inseguridad de la vejez, la inseguridad económica, la inseguridad de nuestra salud, la inseguridad de nuestros afectos, la inseguridad de nuestro trabajo, qué sé yo, no sé, la inseguridad que un día, no sé, el techo se rompe, se hace un agujero y se nos llueve adentro, qué sé yo. Nos quedan 9 minutos y en honor a los límites de los que hemos hablado harto, diría mi amigo chileno, les propongo en estos 9 minutos que nos quedan que los que quieran, como siempre,
abran sus micrófonos y digan qué les quedó resonando, qué idea, qué pensamiento, qué imagen, con qué se quedan, qué se llevan, qué pregunta, qué pensamiento, qué palabra, qué frase, no sé, qué nos ha dejado por lo pronto ahora, ¿no? Este pequeño encuentro. Dale, Carlos. Ahí te escuchas. ¿Ahí me escuchás? Perfecto, fuerte y claro, diría. Bueno, a ver, yo, reina de los miedos, que he transitado en mi juventud los más feroces ataques de pánico, y después vos me has escuchado con otro tipo de miedos sin ataques de pánico, pero miedos atroces también. Creo que siempre, bueno, por un lado está el miedo que vos decís, ese miedo que nos ayuda, que como la vez pasada dijiste, que va en el asiento de atrás y te va advirtiendo, pero que no toma el volante, pero es un miedo que te va avisando como el de la luz del... Pero bueno, los otros miedos siempre los fui, por suerte creo que estos hasta ahora los fui resolviendo, después vendrán otros. Pero los de los grandes ataques de pánico, la gran resolución fue entenderlos, como decís vos, verlos, pedir ayuda, poder hablar con alguien, que me dijera que los ataques eran, como dijiste vos, era la muerte de mi yo, había perdido la dignidad y no pudiendo decir que no, como decías la vez pasada, y ahí vinieron los ataques esos, y bueno, cuando lo entendí, pude rearmarme, el ataque de pánico se fue. Y después también, lo gracioso fue, hablando con vos, descubrir que esos miedos terribles a la salud que yo tenía, y voy a tener esto, yo estaba enferma de cáncer, de Parkinson, de esto, de todo tipo de enfermedades, que no las tuve, pero yo estaba convencida que las iba a tener. Y lo gracioso del entendimiento fue que cuando vos me dijiste, bueno, pero vos cada vez que tenés esos miedos atroces vas a hablar con alguien. Y entonces el fondo era que alguien me escuchaba, aunque fuera un X, por la soledad, por no haber sido escuchada nunca en mi vida, porque por unos viejos que nunca dieron bola. Entonces, bueno, me encuentro al frente al médico, y el médico, que es un X, me da bola. Y yo entendí eso, bueno, no tuve más miedos de que me iba a enfermar de esto, del otro, es una explicación tan tonta, pero tan profunda. Y que bueno, qué sé yo, cuando tenían, pero bien que era incómodo para la miércoles, ¿viste? Nadie quiere sentir miedo, pero bueno, como vos decís, ¿por qué no amigarnos con el miedo que nos ayuda? Y esos otros, sí, realmente sacárselos de encima entendiéndolos, porque bueno, sí, bienvenido el miedo, pero ese excesivo y al Pepe, porque no entiendo y porque qué sé yo, bueno, que luego vayamos a charlarlo con alguien, ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece que son dos dimensiones diferentes de miedos y como vos decís, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, eso nada más, y que todo nos sirve. Lo del no es maravilloso, porque que hablamos la vez pasada, bueno, ya te digo. Bueno, gracias. Qué bueno esto de identificar, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente necesito? ¿No? Bueno, necesito que alguien me escuche. Bueno, pero no necesito curarme del Parkinson, porque no lo tengo. Necesito que alguien me escuche. Fantástico, Quisú, fantástico, me parece extraordinario. Cuando yo era chiquitito, mi mamá nos acostaba, a mi hermano y a mí, apagaba la luz, ¿no? Y cuando apagaba la luz, yo le decía, tengo frío. Entonces ella sacaba la frazada del ropero y me tapaba con la frazada. Yo nunca tuve frío. Yo buscaba otra cosa, no tenía frío. Quería que ella se quedara un poco más y me arropara un poco y me sacudía un poquito así y después se iba.
Y después yo me sacaba las frontadas. Pero nunca fue frío, como decía Pichu, ¿no? Nunca fue una enfermedad. No, era, quiero que alguien me escuche, quiero hablar. Espectacular, me encantó. Bueno, alguien que nos quiera contar con qué se queda, qué le deja resonando este encuentro de hoy, o quizás también alguno que diga, que quiera decir, bueno, me gustaría para el próximo encuentro retomar tal cosa o hablar de tal otra, no sé. Yo quería decir algo con respecto a los miedos, ¿no? Me quedo con lo que dijo la señora última, ¿cómo se llama? Carolina. Carolina. Quillú, eso, es lo que iba a decir Quillú. Para los admiradores, Quillú. Bueno, ahora entendí esto de los no y por qué los ataques de pánico. Me sirvió porque yo tuve ataque de pánico, pero nunca supe por qué, cuáles son los motivos. Y es cierto, esto de no haber dicho no a muchas cosas, y ahora me doy cuenta, ahora que están hablando ustedes, que sí puede haber sido ese el problema por el que me atacó los ataques de pánico. Por eso agradezco esto, ¿no? Que no lo sabía, y ahora hoy me doy cuenta que sí, que yo no sé decir no, hasta el día de hoy. A veces me superan las cosas, pero bueno, porque digo, bueno, pobre, le voy a ayudar, pobre, voy a hacer tal cosa, o bueno, sigo trabajando. Y ahora me doy cuenta, ahora que estoy diciendo recién, es así. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Elda dice, no sé decir que no hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Mañana será otro día. Mañana sí. Buenísimo. Gracias. Dale, Rosana, dale. Yo, entre el miedo, la inseguridad, que es algo que siempre me invade en mí, yo creo que esta pandemia lo que me ayudó fue el momento a momento, ¿no? A entrenar acá y a decirle que mando yo. O sea, yo soy la que toma el volante y le dije a mi cabeza, a ver, frenemos con el miedo, frenemos con la inseguridad, vamos paso a paso, vamos momento a momento. No me es fácil, pero creo que lo estoy logrando, creo. Hasta hoy, hasta hoy. Pero creo que esta pandemia de alguna manera sirvió para que en mi cabeza funcione todo como más lento, aprender a razonar, aprender a saber qué es lo que quiero y a saber identificar miedo de verdad, cuánto es inseguridad, porque, qué sé yo, no salgas a la calle porque puede pasar algo. La inseguridad que hay en la calle y miedo al COVID, mirá, no sé qué es peor, bueno, un montón de cosas. Y bueno, yo me quedo con esto, ¿no? De tomar esos recursos, como vos dijiste, y que sea momento a momento, e identificar cuándo es miedo, cuándo es inseguridad, y en lo posible tratar de pensar en positivo para que no me invada tanto miedo y que me genere otras cosas que no quiero que me pasen. Gracias, Rosana. De nada, gracias a vos, Marta, por escuchar. Hoy me di cuenta que alguien dijo que le tenía miedo a la vejez. Y bueno, me di cuenta que yo antes le tenía mucho miedo a la vejez, mucho miedo. Y que esta pandemia, al mostrarme la cara en los Zoom y en las videollamadas, de que sí estoy vieja y me siento bien, es decir, la realidad
de encontrarme y chocarme con la realidad. Que estoy vieja y me siento bien. Punto. Joder. Claro. Y tomar conciencia de lo que tengo, de lo que soy, de lo que puedo y lo que no puedo. Creo que eso... De los recursos. Claro. Esos recursos de los que vos hablabas, que justamente en este tiempo, algo que a mí no me gustaba tener, porque no me gustaba tenerle miedo a la vejez, se ve que inconscientemente lo he ido trabajando. Porque hoy cuando ella lo decía, a mí me puso una cosita como diciendo, ay, yo también tenía eso. Gracias a la que lo dijo. Alexa, bueno, gracias, no me acuerdo tu nombre. Sí, ahí, abrí el micrófono y dale. Nora. Nora, ahí está, perdón, Nora. Tengo poca batería. No, a mí lo que me resonó, yo siempre fui muy miedosa, miedo al miedo, diría. Y lo que vos dijiste de que el miedo no hay que tomarlo como algo malo, no es nuestro enemigo, sino es nuestro amigo. Eso me quedó muy, espero que lo talle en mi mente, porque la verdad que sí, es miedo al miedo, es paralizante. Entonces no hay que tomarlo como algo malo. Eso me resonó muchísimo, yo creo que es un antes y un después. Te lo agradezco porque siempre tuve, en mi vida dejé de hacer millones de cosas por el miedo. Y bueno, ahora creo que lo voy a tomar de otra manera, el miedo. Gracias. El miedo es como la fiebre. Si hay fiebre, uno dice, sí, acá debe haber alguna infección. A ver, no, hay que bajar la fiebre. Sí, está bien, pero la fiebre está diciendo algo. Si yo no le doy bolilla, la infección me va a morfar, me va a producir una septicemia y me voy a morir. Y no parece un buen final, aunque allá vamos todos. Pero bueno, entonces, el miedo es amigo, como la fiebre es amiga. Claro, es un trago amargo, como la fiebre, pero amiga. Miriam, te vi con ganas de abrir el micrófono. Sí, me contuve, ¿viste? Yo me voy, como muchas veces me voy cuando termino de escucharte y de escuchar a los demás, de hablar un tema, con más seguridad. Siempre parar la pelota, para mí es como ver las cosas más claras, más calmas. Así que está buenísimo. Me pasa también que a veces me cuesta llegar, ¿viste? Como cuando vas al gimnasio, que decir no tengo ganas, no tengo fiaca, y después digo qué bueno que hice el esfuerzo de pasar la ducha fría, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, Miriam. Gracias. Pablo, dale. Lo último. No, bueno, la verdad que me gustó esta reunión, esta charla, el tiempo que nos diste, Marce, para sacarnos esos miedos, tener más seguridad de nosotros mismos. La verdad, por ejemplo, bueno, yo tengo a mi hija que el otro día me decía, Pablo, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo que utilizar este código, ¿cómo es? Digo, tal cual está ahí, más. Pero es así, minúscula, mayúscula, pero digo, tal cual así. Fíjate, no, o sea, como que te tenía ese miedo a equivocarte. Yo digo, pero si lo sabes hacer, fíjate, es poner ese código tal cual. Y después, bueno, miedos propios, como te decía, el no, por ejemplo, decir no en un trabajo. Me van a echar, o no. O miedo al amor, o tal cosa, digo no, y se va a enojar mi novia, por un ejemplo. Pero me ayudó bastante porque me quedó eso de sacar los miedos y de saber cómo manejar mis recursos. Ahora me ayudó. Gracias, Marcelo. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, entonces,
En 15 días, como siempre, nos volvemos a juntar, siempre 19:30, pensaremos algún tema. Si alguno quisiera proponerme algún tema para tomar en 15 días, me escribe tranquilamente y propone esto o aquello, lo que ustedes quieran, por supuesto. La idea es, como siempre digo, construir entre todos este espacio, ¿no? Y difúndanlo a quienes quieran, a quienes les parezca que les interese, es gratuito y bueno, y es un espacio para nosotros. Bueno, les mando un gran abrazo, muchas gracias por el interés, por la participación, por el cariño y que tengan un lindo fin de semana para todos. Igualmente. Nos vemos.